buenas tardes. Antes que nada debo pedir disculpas, sobre todo a Joseph, bueno, a Daniel no lo pude ver, pero estos 2 días, Cecilia lo sabe, me sorprendió Cecilia poniéndome en el programa porque prácticamente era absolutamente imposible que pudiera estar, pero finalmente me pude hacer un hueco. El título del seminario refiere a genocidio, políticas de memoria y terrorismo de Estado. Y bien, hay varias preocupaciones que vienen tanto de la vivencia uruguaya como de la visión de lo que está ocurriendo en el mundo. En primer lugar, fuimos demasiado optimistas. Creíamos que algunas cosas que habían ocurrido por su propio impacto, por las políticas de memoria desplegadas, por las denuncias realizadas, por los testimonios, por la reconstrucción histórica, por muchas cosas que se habían hecho. Bueno, en puridad, la vivencia internacional nos está devolviendo imágenes realmente impresionantes. Basta citar a Brasil, entre tantos. Bolsonaro es posible, entre otras cosas, porque en Brasil no hubo una construcción de inflexión de memoria que evitara, bueno, ciertas locuras que bueno, se han tenido lugar y han llevado a lo que no era posible o a lo que era inverosímil a finalmente confirmarse. Por supuesto que hay que preguntarse mucho por qué Bolsonaro terminó siendo el presidente de Brasil con el 55% del electorado. Hay muchísimas razones y lo primero que hay que hacer es explicarse eso, porque Bolsonaro no se guardó nada, no escondió nada, dijo todo y más. Pero también aquí, 34 años después del final de la dictadura, los generales uruguayos, bueno, 7 destituidos más 1 todavía no destituido. Pero uno puede suponer que, no quiero hacer conjeturas, pero que varios más, no solo generales, están negando, bueno, lo que supuestamente es obvio, pero siempre debemos recordar que lo obvio no es trivial y que el pleito por las palabras, como el pleito por la historia, tienen que ver siempre con el poder, tienen que ver siempre con la construcción del futuro y forman parte de esas luchas radicales que por definición no admiten fin. No admiten fin, no son muchas causas, pero hay algunas causas que no terminan nunca. La construcción de una memoria de la República, de una memoria democrática, nunca termina de construirse. Una de las primeras preocupaciones que uno tiene respecto a estos temas es, bueno, por ejemplo, el promedio de edad de este auditorio. Pero allí hay un grupo de jóvenes que tiene distintos flecos que nos dan una señal muy importante. Si este pleito no incorpora a jóvenes, estamos liquidados. Sin embargo, los jóvenes en estos pleitos han sido fundamentales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que revela la historia universal de la lucha por la memoria? Que muchas veces los que recuperan la memoria aplacada son los nietos y los bisnietos de las víctimas. Lo que acontece en España, que es muy impresionante, como la transición modélica
española hecha sobre el supuesto de echar al olvido lo ocurrido, terminó rompiendo su capacidad de consenso, porque varias décadas después de esa transición, bueno, jóvenes y también viejos, pero sobre todo jóvenes, empezaron a hacer preguntas incómodas y empezaron a recuperar cosas impresionantes. Se excavó en tierras en donde se recordaba, o a veces la leyenda decía, que las viejas durante el franquismo, por alguna razón, tiraban pétalos de flores. Y excavando allí se encontraron fosas de asesinados. Y fueron los jóvenes los que recuperaron eso, en buena medida, no solo, pero en buena medida. Fueron también los jóvenes los que han demostrado, por ejemplo, en una sociedad como la alemana o como la armenia. Estoy estudiando, gracias a la Fundación Servan Michelini, algo de lo que después les quiero hablar, que es, bueno, cómo se cruza un pueblo varias veces milenario, en una visión corta, 3000 años de historia, con una sociedad tan joven como la uruguaya, tan joven en cuanto a su historia, no en cuanto al promedio de edad de sus habitantes. Y se encuentran. ¿Y cómo no voy a tenerla con eso en esta sociedad? Todos los días me acuerdo de aquello que decía Galeano: en el Uruguay todo joven es culpable hasta que demuestra que ha envejecido. ¿Cuánta verdad tenía? ¿Cuánta razón tenía? Pero, ¿qué es lo que revelan los genocidios? El primer genocidio del siglo XX, el siglo de los crímenes de Estado, el siglo de los genocidios. Que los genocidios, como los pasados traumáticos, afectan a sus víctimas en quinta, sexta y séptima generación. Los chosnos de las víctimas, aún después de intentos marcados de borramiento, de olvido, bueno, emerge el terror. Y esto ha sido muy ejemplar en lo que ha pasado con la práctica del nazismo, con el Holocausto, pero también con otros genocidios. El genocidio armenio fue un genocidio que es expresión cabal de lo que siempre va con un genocidio o un terrorismo de Estado. Y hay que recuperar la dignidad de las palabras y sobre todo los conceptos. Por eso hay que asumir la controversia que siempre ha estado instalada en torno a conceptos como genocidio. Y no hay que banalizar esa discusión, hay que darla en profundidad. Cuando se cometió el genocidio armenio, hubo un intento persistente por destruir la memoria de ese genocidio. El genocidio o el terrorismo de Estado siempre va unido al negacionismo. Es inherente una cosa con la otra. Todo genocidio, esto ha sido estudiado desde múltiples disciplinas y desde múltiples perspectivas analíticas, todo genocidio, la idea del exterminio desplegada como política y con tecnología moderna por un Estado que busca la desaparición de un grupo humano, de su cultura, de sus derechos, va unida con la imposibilidad o con la enorme dificultad de que ese Estado asuma su rol genocida. Y sin embargo, tosudamente, los hechos marcan que esa búsqueda negacionista, finalmente, si hay políticas de memoria, si hay combatientes de la memoria, los verdaderos combatientes, que no necesitan portar armas para desarrollar combates fundamentales, sino que construyen tareas fundamentales
en una perspectiva histórica, en una perspectiva decisiva, los armenios, por ejemplo, bueno, lograron un grupo de armenios, liderado nada menos que por Kolum Ajaronian y por Garabed Arakelian, lograron un milagro, que un pequeño país que entre su aluvión inmigratorio había tenido un puñado de armenios, pero una comunidad armenia que era infinitamente menos poderosa que, por ejemplo, la comunidad armenia en Estados Unidos, o la comunidad armenia en Francia, o la comunidad armenia en Argentina. Y sin embargo, lograron conectar con un pequeño grupo político que por entonces emergía, la Lista 99, fundada por Salman Miquelin, y en particular con la visión de Enrique Martínez Moreno, que de pronto, para sorpresa de todos, en abril de 1965, por ley, votada unánimemente, reconoció el genocidio armenio. Fue el primer país del mundo en reconocer el genocidio armenio. Y los uruguayos no terminan de entender por qué los armenios, cuando hay un mundial, hinchan por Uruguay. No terminan de entender por qué fueron a Rusia, al mundial, y fueron a la sede donde jugaba Uruguay con la celeste y con la bandera armenia. No terminan de entender por qué la primera plaza con nombre de país extranjero y la primera escuela con nombre de país extranjero fueron Uruguay. Y tanto no lo terminan de entender, que a pesar de que hoy recogemos la lucha por preservar justamente la pugna contra el negacionismo, lo lleve adelante quien lo lleve adelante, una potencia geopolíticamente muy relevante, Turquía, o lo lleve adelante una potencia económicamente muy relevante como Azerbaiyán, hay que defender los principios, aun cuando esos principios vayan contra los intereses económicos, y hay que hacerlo radicalmente, cueste lo que cueste. Y eso, en una perspectiva larga en la construcción de una sociedad, es decisivo, porque cuando se abandonan los principios, finalmente se pierden los intereses también, pero de la peor manera. El Uruguay tiene que defender esos principios, tiene que ser fiel a ese reconocimiento y tiene que advertir hasta qué punto en aquella ley que terminaba nombrando a una escuela de un barrio marginal de Montevideo, Armenia, en la larga tradición uruguaya de nombrar escuelas públicas con el nombre de países extranjeros, lo cual genera todo un imaginario. Había una dimensión humanista, había una pugna de memoria, había una lucha que por supuesto incomoda hasta el día de hoy, Y lo que nunca podemos admitir es que ese tipo de pleitos, en donde una sociedad como la uruguaya asume la lucha de la memoria por sí, por eso es inadmisible, hay que devolverle la dignidad a los hechos, es inadmisible que un general o quien sea, sobre todo un general, reivindique un supuesto origen activista del ejército y dude de si hubo o no desaparecidos en Uruguay. Pasar de largo nos ha traído, porque esto no nació de generación espontánea, nos ha traído con políticas militares totalmente equivocadas, que entre otras cosas no formaron a los oficiales que vinieron desde los años finales de la dictadura hasta acá, y pruebas al canto, a confesión de parte, relevo de prueba. Ahora nos encontramos que, era relevante luchar por la memoria, que aquello de dar vuelta a la página traía consecuencias terribles, que la hipótesis golpista, insólitamente, inverosímilmente, hipótesis que no advertíamos como siquiera posible hace unos años, vuelve a estar arriba de la mesa en América Latina. Y el Uruguay no es una isla de la fantasía, no es la Suiza de América.
El Uruguay también tiene este problema. Y este problema tiene que ver, entre otras cosas, con la lucha por la memoria. Y esta lucha, por definición, no puede ser nacional, es internacionalista. Nosotros tenemos que asumir como propio, por ejemplo, la vergüenza de un gobierno que quiere conmemorar un golpe de Estado siniestro, como el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964, el primer golpe de la doctrina de la seguridad nacional, que inauguró en clave geopolítica una nueva forma de dictaduras. Y tenemos que ser también consecuentes con las víctimas de cualquier pasado traumático, sean del signo ideológico que sean. Nuestro compromiso con los armenios es absolutamente emblemático. Ustedes piensen esto, me parece increíble. El pueblo que tiene no hay ranking de genocidio, pero tal vez el genocidio más siniestro, que es el pueblo judío, la Shoah, no ha reconocido el genocidio armenio. El pueblo sí. El Estado de Israel no ha reconocido el genocidio armenio. ¿Y saben por qué? Porque Turquía es una potencia estratégica. Está allí. Incluso no le importa mucho que Turquía pacte con Irán, el enemigo gigantesco, y con Putin, con Rusia. No. Con Turquía no hay que meterse. Entonces, si para eso hay que pagar nada menos que el abandono de un principio absolutamente inexcusable, como el no reconocimiento de aquel genocidio, el primero del siglo XX, que Himmler dijo, ¿alguien recuerda el genocidio armenio? Pasó hace 30 años y nadie lo recuerda. Lo mismo pasará con el Holocausto, con la solución final. Y sin embargo, no pasa. ¿Por qué no pasa? Y no pasa porque finalmente en un pleito, que no acabará nunca, muchos entendemos que para forjar el porvenir y para construir sociedades mejores, sociedades con más derechos, sociedades más democráticas, la lucha por los pleitos de la memoria, las luchas de la memoria, son absolutamente fundamentales. Y para eso es muy relevante para el Uruguay no abandonar la causa que ya en los años 20 llevaba a muchos actores de la sociedad uruguaya a reclamar, ¿no?, a la puerta divina, como se le llamaba a la Turquía, primero otomana y luego la Turquía moderna, justamente la perpetración de un genocidio siniestro. Por eso tenemos que ser pacientes y al mismo tiempo extraordinariamente radicales. Pacientes en la advertencia de que estas luchas, por su relevancia, nunca terminan. Nunca uno puede decir, bueno, lo logramos. Nunca se logra. Nunca se logra. Por otra parte, ningún pasado traumático, como a veces se dice con flagrante error, se resuelve cuando se mueren las víctimas directas. Esto es una barbaridad. La condición de víctima y muchas veces los impactos de un pasado traumático se heredan. Por eso el pleito por la verdad es un pleito que nos debe conmover, aun cuando estemos hablando, como en el caso del genocidio armenio o como en el caso de la Shoah, de fenómenos que pasaron hace más de 100 años o hace más de 70 años y que sin embargo siguen impactando a contemporáneos, siguen siendo contemporáneos nuestros, porque tienen que ver con ese tipo de memorias ejemplares que también nos permite pugnar y ser profundos en la construcción de la memoria más local. Por eso, lamento no haber podido estar, admiro mucho a Pep, sé la tarea maravillosa, la he podido ver de manera directa, he leído sus trabajos formidables, hay que ver la fuerza de Cataluña
en esa construcción de memoria, en su memorial democrático, hay que verla. También me he perdido esta reflexión, pero reivindico eso, que para reflexionar sobre estos temas, desde el Uruguay, hay que reflexionar en clave internacional, tenemos que tener interlocución de otros. No podemos mirar para adentro y creer que lo nuestro, mirarnos el ombligo y debatir entre nosotros. Tenemos que ver otras experiencias, tenemos que ver esta dimensión de lucha por la memoria, que si bien tienen muchas cosas parecidas, también tienen su diversidad que hay que registrar. Por eso, bien, sintiendo nuevamente la imposibilidad de haber podido estar, me sumo a la felicitación de los organizadores para la realización de este evento. Y también quiero establecer, porque ahí sí estamos a tiempo, que no casualmente este evento va a tener mañana una instancia estelar, ¿no? De la cual Graciela es la principal impulsora, que es justamente una muestra del registro de mujeres transgresoras. Y también, maravillosamente, no es una muestra uruguaya, ni es una muestra catalana o española, digan lo que quieran, con perdón. Es una muestra que entrecruza historias, ¿no? Y que puede hacernos sentir contemporáneos de mujeres catalanas, armenias, uruguayas, vinieran de donde vinieran, que transitaron por el planeta hace, 100 años. Por eso, muchas gracias y celebro esta actividad.